Hola a todos, a todas. En este tramo vamos a hablar de violencia y me gustaría comenzar con una imagen, la imagen de un iceberg, donde todos sabemos que de lo que vemos del iceberg hay por lo menos 7 partes más bajo la superficie del agua. Esta imagen a mí me sirve para ponernos a pensar que con la violencia pasa algo semejante. Cuando llegamos al golpe, llegamos a la herida, llegamos a romper un brazo, llegamos incluso a matar, hay muchísimos otros niveles que tendemos a no ver. Es decir, que quedan, por decirlo de alguna manera, debajo de la superficie de las aguas, pero que sin embargo fundamentan y dan sostén a la violencia explícita, expresa, visible, que todos detectamos a simple vista cotidianamente. Con esto quiero decir al menos una cosa: la violencia es un continuo y el lugar en el cual ponemos la marca para decir a partir de acá hay violencia tiene que ver con factores que son culturales, sociales, históricos, de sensibilidad, que en algún texto hemos nombrado umbrales. Es decir, los umbrales que nos permiten detectar, ver, identificar la violencia varían de época en época, varían de cultura en cultura y varían sobre todo a partir de la sensibilidad de los sujetos, a partir de la sensibilidad de los ciudadanos. Es muy importante sensibilizar en aquello que denominamos violencia porque tendemos a dejarnos llevar por mecanismos que vamos a llamar de invisibilización de la violencia, mecanismos que la hacen natural y al naturalizarla pierde el peso y el valor de constructo social reversible y modificable. En la medida en que creamos que los vínculos violentos son naturales y son normales, poco vamos a hacer para modificarlos y para verlos desde otro lado. Y el primer vínculo en el cual nos manejamos todos, estamos inmersos culturalmente todos, es el lenguaje. Tenemos muy poca percepción de la violencia del lenguaje con el cual nos estamos manejando, yo diría, en las últimas décadas. Estoy situando esto en nuestro país y estoy situando esto ahora. Evidentemente, en otras épocas hay más sensibilidad respecto de los términos y del modo de dirigirse a los contemporáneos, a los conciudadanos, a los cohabitantes del país en general y en los vínculos familiares y de pareja en particular. Lo segundo, entonces, que cabe decir es que no podemos desvincular la violencia contra las mujeres de los niveles generales de violencia que hay en un país o en un lugar dado. Es decir, la violencia contra las mujeres es algo así como la manifestación expresa y extrema de una situación de mayor precariedad histórica que tenemos las mujeres respecto de los varones en general, según los distintos paradigmas, paradigmáticamente lo que se denomina el paradigma patriarcal. Pero aún así hay que tener en cuenta que no todas las épocas ni detectan ni visibilizan la misma violencia. Y precisamente en los relatos, en las palabras, en lo que no se ve pero se dice, se legitima, se habilita, se invisibiliza y se, de alguna manera, fundamentan niveles de violencia respecto de las mujeres en general y respecto de las minorías, las disidencias en particular. Hay una larga historia, una larga tradición de vínculo entre la violencia racista y la violencia sexista, donde la violencia sexista y la racista se potencian para excluir, para manifestar agresivamente el lugar del otro, para denunciar el lugar del otro o de la otra, y para excluir y además para generar una especie de estrategia
que es una estrategia de forclusión, es decir, de invisibilizarse a sí misma, de considerarse natural, de no manifestarse expresamente, de quedar encubierta o de actuar metalépticamente, se dice, poniendo la carga de la prueba y la causa de la violencia en quien la padece y no en quien la ejecuta. Es muy típico oír, ver, generar discursos en torno a el vestido, los horarios, las zonas de circulación, etcétera, de las mujeres o de las jóvenes, sobre todo de las jóvenes, que son modos indirectos de encubrir y legitimar la violencia que se ha ejercido respecto de ellas. Pongo ejemplos. Hay una teórica, que es Susana Velázquez, que habla de espacios de violencia o espacios de mayor peligrosidad. Los espacios de peligrosidad no son iguales para varones y mujeres, para viejas y para jóvenes. Todas sabemos que hay cierta edad en la cual la mujer es más vulnerable porque es más deseable, porque está en su periodo de fertilidad, porque es joven, porque se está formando, y ese es un periodo de mayor vulnerabilidad donde lo primero que se controla es la ropa, los horarios y la circulación. Hay una teórica llamada Paula Sosa Rossi que habla del toque de queda invisible para las mujeres. Lo primero que se pregunta es qué hora era, con quién iba, dónde estaba, cómo se vestía. Es decir, controles sobre su cuerpo que no son controles para asegurar los espacios y liberarlos de peligrosidad, sino para culpar a quien los transita por haberlos transitado. Es decir, lejos de generar o asegurar espacios libres de violencia o libres de peligrosidad, lo que se asegura es el espacio libre de circulación de mujeres, lo que indirectamente pone a las mujeres dentro de un cerco que puede ser el espacio doméstico o el espacio familiar o el espacio recluido de la casa, la escuela, sobre todo el hogar, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a llamar violencia simbólica a todos los discursos que legitiman indirectamente o invisibilizan la violencia real, fáctica, existente. Por ejemplo, los discursos de inferiorización de las mujeres las ponen en un lugar de mayor vulnerabilidad. Los discursos que desacreditan las capacidades de las mujeres las ponen en un lugar de mayor vulnerabilidad. Los discursos que critican su ropa, sus capacidades intelectuales, su carácter, los espacios que recorren, las ponen en lugar de mayor vulnerabilidad. Esos discursos no pegan, pero legitiman que se las pegue o se las sancione como modo indirecto de cercar el espacio de su libertad de movimiento, de su libertad de creación, de su libertad de pensamiento. Ese tipo de discurso suele pasarnos desapercibido. Vemos el resultado, que es a lo mejor un golpe o un insulto, pero no vemos todos los relatos previos que generan un espacio lícito para que el insulto o el golpe se lleve a cabo. Incluso muchas veces ese espacio queda encubierto con frases de este estilo que todos debemos haber escuchado: se lo buscó. Sabía a qué hora salió, sabía con quién iba, sabía la ropa que se ponía, indistintamente de la ropa que se hubiera puesto. Y además una muy vieja que nos trae recuerdos muy desagradables frase que tiene que ver con por algo será. Es decir, algo habrá hecho que esto se queda justificado y esa justificación queda enmarcada dentro de la legitimidad de haber procedido de determinada manera violenta, expresa en mayor o menor medida. Junto con esto me gustaría añadir un relato que es
cómo se presenta la violencia en el espacio público, paradigmáticamente en el espacio de los medios. Últimamente, creo que últimamente son muchos años, pero digamos últimamente, hay lo que se denomina una espectacularización de la violencia. La violencia se convierte en un espectáculo a mirar, en un espectáculo que tiene los componentes de me llama la atención, yo lo sigo, mueve en mayor o en medida el morbo que todo el mundo tiene, convierte la sangre, el golpe a la víctima en un lugar rígido del cual es muy difícil salir, en un lugar donde hay una lágrima fácil que genera una empatía fácil, pero no ve las causas de la situación, sino simplemente la superficie del hecho, y que además suele darle al agresor la cantidad de minutos de protagonismo que no obtiene nadie por otros medios. Es decir, hay una especie de generación de un espectáculo público con protagonistas, que son los agresores, y víctimas que suelen quedar cristalizadas, para no decir petrificadas en el lugar de la víctima, que es un constructo sumamente grave porque da pocas herramientas para salirse de ese lugar de víctima y permitir que las mujeres se agencien, se hagan agentes responsables de sus propios actos y de el salirse de ese constructo que exime al victimario y exime a la sociedad de ver cómo esa víctima se construyó en ese lugar y de esa manera. Es decir, una vez que hemos construido un victimario y una víctima como posiciones inamovibles, hemos invisibilizado todas las condiciones de posibilidad de su emergencia, hemos invisibilizado, todas las condiciones que han hecho posible que esto fuera de esta manera y no otra, han invisibilizado las posibilidades de prever y de revertir situaciones de violencia en muy diferentes niveles y de alguna manera indirecta ratifican un constructo asimétrico que pone a unas en la posición inferiorizada de ser víctimas y a otros en la posición de ser victimarios. Cuando digo víctimas y digo posición, me refiero mayoritariamente a las mujeres, pero también a todo aquel que ocupe un lugar feminizado. Muchas veces esa violencia, por ejemplo verbal, se ejerce sobre varones que no cumplan con un mandato heterosexual hegemónico, con personas que sufran alguna discapacidad que las ponga en una situación de mayor vulnerabilidad que al resto de las personas, o a cualquiera que circule por una posición, comillas, inferiorizada desde un cierto paradigma hegemónico que es el que generalmente, en el que generalmente emerge el victimario y en el que generalmente por inferiorización emerge la víctima. Me interesaría cerrar señalando que el lenguaje violento habilita otras formas de violencia. El lenguaje insultante habilita otras formas de violencia. La escenificación de la violencia física en términos de quemaduras, de arrojar, no sé, aceite o arrojar querosén, incluso de matar, la repetición de ciertos parámetros como si no hubiera posibilidad de generar otros, de alguna manera reafirma como una conducta aprendida que la única salida es la violencia y no el diálogo. Entonces me parece que son muchos niveles simbólicos sobre los cuales hay que trabajar para revertir aquello que suele ser lo único que vemos, que es la muerte, que es el caso extremo, o la quemadura extrema, o el golpe, la rotura de un miembro, o directamente la descalificación sistemática.